la Commonwealth, que aunque es un tema poco conocido, es un tema bastante relevante para nuestra sociedad. Y es que estamos hablando de la asociación de 54 países, donde convergen intereses comunes y donde se vela por la paz entre estos estados. Se puede decir que surge a partir del Imperio Británico y símbolo de ello es que 52 de los 54 países que hacen parte de la Commonwealth hicieron parte del antiguo Imperio Británico y comparten esos lazos históricos. A continuación entonces vamos a utilizar un medio visual para conocer los países que hacen parte de ello. Aquí podemos ver entonces una representación gráfica de los países que conforman la Commonwealth. Cabe resaltar que aun cuando se pertenece a la Commonwealth, eso no significa que se esté obligado a jurar fidelidad a la corona. Aún así, la reina Isabel II es jefe de Estado de 16 Estados miembros, incluidos por supuesto Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Y por cierto, hay un poco de historia, Canadá fue la primera colonia en declararse dominio de la corona británica. Luego de los primeros años del siglo XX, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica también se convirtieron en dominio de la corona británica. Luego de la Primera Guerra Mundial y la participación de estos países que se acabaron de nombrar como individuales, el poder del Reino Unido empezó a decaer. En 1926 se busca la adopción de la Declaración de Balfour, lo que establece que Reino Unido y los dominios son comunidades autónomas, de ninguna forma subordinadas la una a la otra. La Mancomunidad proporciona entonces la garantía de un lazo con los territorios, es decir, todos estos países aquí resaltados con rojo, y lo que ello acarrea para la corona británica, todos los beneficios y demás. En 1931 se estipula el Estatuto de Westminster, en donde se proclama la autonomía legislativa de los países pertenecientes a la Commonwealth y la igualdad con respecto al Parlamento. Ahora bien, en la Declaración de Harare de 1991 fueron estipulados los valores básicos de la mancomunidad, anteriormente previstos en las declaraciones de Singapur en 1971. Los principios y valores básicos están centrados en la búsqueda de la paz mundial, el rechazo a la discriminación racial y la invasión colonial, la fomentación de la cooperación internacional y la importancia del comercio internacional. Ahora vamos a hablar un poco de dos países particulares que son India y Canadá. Hablando entonces de Canadá, podemos decir que aunque el poder radicado en la corona, la comunicación era escasa, hablando de comunicación marítima, y las responsabilidades eran trasladadas a la Oficina de Colonias o a la Secretaría de Estado para la Guerra. Y aun cuando se lleva bajo un lineamiento imperial, esta situación produjo la poca necesidad de estar bajo un poder centralizado europeo. Entonces aquí hablamos de un descuido por parte de la corona británica que conllevó a las colonias y a las personas que comprendían dicha colonia a pensar de una manera más autónoma y a querer una forma de gobierno propia. Aunque fue un proceso paulatino y lento, se fue dando y se fue logrando poco a poco. Durante la historia se percibió la manipulación de la corona británica, la división de las colonias en anglo y franco parlante y su posterior unificación nuevamente para beneficio de la corona es uno de los símbolos de esto. Luego del Acta de Norteamérica Británica se lograron mayores grados de autonomía. Canadá fue una de las primeras colonias declaradas dominio de la corona británica y también la primera en desarrollarse como autónoma. Ahora sí, continuaremos hablando sobre India y terminaremos el tema. La expansión del Imperio Británico fue indirectamente promovido por el Imperio Mogol, que era el más importante territorialmente en ese entonces. La expansión británica promovió el deterioro de la Compañía de la India Oriental, pues se abrieron las puertas a comerciantes industriales provenientes de Gran Bretaña, y aquí uno de los puntos más relevantes refiriendo a los intereses sobre los recursos del subcontinente. Hablamos de que la India promovía recursos que obviamente Gran Bretaña no poseía. Además de la guerra de conflictos que vivía Gran Bretaña o el Reino Unido con Rusia, que era en ese entonces declarado una de las potencias más fuertes. Poco a poco, bajo propaganda cristiana, la lengua inglesa y la educación, el Imperio Británico se instauró en la India. Pese al descontento se generaron muchas rebeliones y demás por parte de la comunidad india, pese a que tuvieron que dejar sus formas de vida, sus costumbres y demás cosas. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Reino Unido perdió su prestigio en la India y dejó de ser considerado como única gran potencia. Además, la caída del zarismo en 1917 y la entrada de Estados Unidos a la guerra generaron cuestiones muy relevantes a los indios. Y posterior a ello se vive o se expresa el deterioro del gobierno, del reinado británico sobre la India,
en donde ya se empieza a hablar de una autonomía, y donde ya se empieza a hablar unas formas de costumbre promovidas obviamente también porque las personas que lideraban en la India tuvieron que trasladarse a sus lugares de orígenes durante la guerra, para apoyo de la guerra. Con esto entonces terminaríamos como un paso rápido por el concepto de common weight, como incentivo a seguir estudiando, como incentivo a conocer temas que de pronto se desconocen y sobre todo el incentivo de forjar un pensamiento crítico en cuanto a la sociedad, en cuanto a la forma de ver las cosas, en cuanto a las opiniones, independientemente de que uno estudie X o Y carrera. Me parece que es supremamente importante ser conocedor de temas que atañen a la sociedad y sobre todo las formas de gobierno que rigen actualmente y cómo toda esta historia se ve reflejada hoy en unos comportamientos de potencias mundiales. Espero pues que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó el tema, realmente no lo conocía, me pareció fascinante. Hasta una próxima ocasión.